Napoleón era una de las películas que más esperaba para este año. Esta junto con Oppenheimer eran las que más me interesaban. Ya Oppenheimer me había gustado, tenía muy buenas actuaciones, muy buenos diálogos, muy buena dirección, todo. Entonces, para Napoleón me preparé para ir al cine para verla con muchas ganas. Es un personaje fascinante de nuestra historia, es un genio militar, una de las personas que salió de abajo y que escaló en el poder hasta convertirse en una de las personas más influyentes y más poderosas de todo el mundo. De hecho, estuvo a punto de conquistarlo. El mundo sería muy distinto, no digo mejor o peor, sería distinto si él hubiera logrado su victoria y se hubiera asentado con todos sus objetivos, y también sería distinto si él nunca hubiera existido. Estamos hablando de un personaje de un peso muy grande y una gran inspiración para muchos otros. Esta película contaba con grandes ventajas. Primero, un director de renombre, exitoso y con experiencia, es Ridley Scott. Es un director que ya ha dirigido Gladiador, Blade Runner, Alien. Contaba con un excelente actor como protagonista, un ganador del Oscar, Joaquin Phoenix. Me encanta como actor, me parece que tiene mucho talento. Contaba con muy buena escenografía que se ve perfectamente. Las imágenes, la recreación, los trailers se ven impresionantes, las imágenes se ven espectaculares. Todo lo que es la recreación en cuanto al diseño, toda la puesta en escena se ve impresionante. Y además contaba con dos grandes ventajas sobre Oppenheimer. La primera es que el personaje es más conocido, mucho más conocido. Todo el mundo conoce a Napoleón, sabemos de quién están hablando. Le sale el nombre, dicen, bueno, ok, conozco a este tipo. La segunda ventaja sobre Oppenheimer es que la película dura mucho menos. Entonces en ese momento parecía una gran ventaja, ya que a Oppenheimer se le había criticado por ser demasiado larga. Entonces bueno, ok, habían dicho, sale una película para el cine con un metraje, una duración más corta, y luego saldrá en plataformas una versión extendida del director, cosa de que me parecía bien. Ok, bueno, si alguien quiere ver más, puede ver en la plataforma. En teoría funcionaba, y así es como fui al cine para ver Napoleón. Y el problema fue que nunca vi a Napoleón. Eso que nos muestran no es Napoleón. No es prácticamente nada de lo que sucedió en realidad, pero ese no es el único problema. No es solamente una película que tiene fallos históricos y nada más, pero aún así es una muy buena película y se sostiene de forma cinematográfica. No, a ver, una película puede ser una interpretación de los hechos y todo eso, puede ser libre, puede alejarse de la realidad, pero es que esta película presenta muchos problemas cinematográficos. Para empezar, está mal editada, pero muy mal editada. Se nota mucho esos cortes, se nota demasiado recortada. No se termina de entender, salta de un momento a otro. Y si conocen un poco de la historia de Napoleón, les va a parecer rara porque no respeta prácticamente nada de la historia. Y si no conocen de Napoleón, se van a perder, se van a sentir perdidos. Pero como este tipo, en qué momento asciende, en qué momento es emperador, y en qué momento, por qué está en guerra, qué es lo que está pasando, todo es demasiado rápido. Y quiero aclarar una cosa, nadie le quita el mérito a Ridley Scott como director de grandes éxitos. Ridley Scott sigue siendo un gran director, nadie le va a quitar todos los grandes éxitos que nos trajo, todos los logros, todas las cosas que nos ha aportado al cine. Pero en este caso no sé qué es lo que está pasando, pero bueno, tiene muchos errores, tiene muchos fallos. Me dirán, ¿es una película que vale la pena ver en el cine? Bueno, a ver, depende. Si lo que querés ver es la puesta en escena, la escenografía, la ambientación, todo como si fuera una pintura en escala, bueno, la verdad que sí, en ese caso está espectacular porque las batallas se ven increíbles, la batalla de Austerlitz se ve impresionante, está muy bien recreada, los uniformes, todo eso se ve impresionante, y verlo en una pantalla grande de cine, la verdad que es un placer para los ojos, es divino, es excelente. Así que si van a ir por ese lado, yo les diría que aprovechen a verla en el cine. Si van a estar esperando una historia, un Napoleón que es más o menos, al menos más o menos, un poquito más fiel al real, van a tener grandes problemas. Y si no tienen ni idea, y no sé tampoco si les va a gustar. Pero bueno, vamos a dividir esta reseña en tres partes porque realmente se me hace difícil poder explicarla. Primero vamos a empezar con la crítica cinematográfica, luego seguiremos con la adaptación histórica y por último daré una opinión personal.
En cuanto a la crítica cinematográfica, bueno, la ambientación, la decoración, la recreación, la puesta en escena, las batallas, todo eso está espectacular. Todo eso, como dije antes, vale la pena realmente la entrada del cine, el ver eso. Se ve muy bien, y por otro lado, luego adelantando un poco mi opinión personal, te deja un sabor un poco amargo de decir qué oportunidad perdida que tuvimos. Qué oportunidad perdida. Pero bueno, en cuanto a eso se ve impresionante. Ahora, no se entiende. Salta demasiado en el tiempo. Esta versión que nos están mostrando en el cine realmente es una versión incompleta. Es una versión sin terminar, es una versión incompleta. Acá le faltan cosas. Se sabe que habían dicho, bueno, está bien que la verdadera versión es de más de 4 horas o de casi 5 horas y eso sería imposible en el cine. Bueno, y eso saldrá en la plataforma. Bueno, ok, perfecto. Pero lo que me estás mostrando en el cine es una versión que está demasiado recortada, es un resumen casi mal hecho, porque están dejando un montón de cosas afuera y por otro lado están dejando, sí, un montón de otras cosas adentro que no se entiende muy bien por qué. Por otro lado se lo ridiculiza muchísimo a Napoleón, tanto que no se entiende. Todo lo que vemos en pantalla hace que no se entienda cómo ganó tanto poder, cómo lideró a las tropas, cómo inspiró a sus hombres y hasta a sus enemigos, porque Napoleón fue una persona tan admirable que hasta incluso sus enemigos lo admiraban. Hay mucho que falta, hay mucho recorte, pero también mostrar a Napoleón como un miedoso, como torpe, como un cornudo, para eso sí hay tiempo. Para mostrarme a Napoleón como un miedoso, torpe y cornudo, eso sobra, eso sí, dale más. Por un lado no hay tiempo para mostrar más de sus batallas, más de sus logros, algunos al menos de sus logros, sus estrategias, sus cambios y reformas en Estado. Napoleón es una persona muy influyente en cómo es nuestra era moderna. Para eso no hay tiempo, pero sí hay tiempo para escenas de sexo por demás. Son 4 escenas de sexo explícito y después hay otras escenas más también. O sea, para eso hay mucho, 4. Para ver quién eran y qué hizo Napoleón no hay tiempo. No. Mejor mostremos cómo se la daba por detrás a Josefina. Eso sí. Cómo se la daba por detrás a Josefina, eso hay tiempo. 2 veces te lo muestra encima. Por si no te quedó claro. Que ya entendí, Ya entendí. En la primera ya me quedó claro. No hacía falta. Problema de estos recortes es qué es lo que dejaron afuera y qué es lo que dejaron adentro. Uf. Qué mal que sonó todo eso en este contexto, ¿no? Pero en fin, el manejo del tiempo y de recorte es un problema grande, que si no se hace bien se nota y hace que la película se vuelva larga y aburrida. Y no es porque la película tenga mucha duración, hay películas que son mucho más largas y no se sienten aburridas. ¿Por qué hay películas que son mucho más largas y esta se vuelve aburrida luego de la primera mitad? Bueno, porque el problema de esta película es el ritmo. Hasta hay tiempo para que Josefina le diga a él que no es nadie sin ella y que ella es la verdadera mente maestra detrás de todo. Y que se la pasa demasiado tiempo resolviendo sus asuntos. Para eso sí hay tiempo. Y de repente, así como de la nada, en muy poco tiempo, salta a la coronación. Si no conocen de la vida real, no van a entender nada. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué él y no otro? ¿Qué veían en él? Porque lo que nos están mostrando en pantalla es a un hombre viejo arrastrándose por debajo de la mesa, haciendo ruidos de cerdo para llegar a Josefina. Eso es lo que me estás mostrando. Ahora pasemos a, la crítica histórica. En cuanto a la adaptación histórica, la película como adaptación, es muy difícil. Es muy difícil porque ya es casi irreconocible. Está tan al otro lado que cuesta verlo. Parece más una parodia, la verdad parece una parodia, parece un intento de demonizarlo a Napoleón, parece un intento de humillarlo. Hasta incluso había escuchado críticas de los franceses que se quejaban de que es una humillación para su historia, teniendo en cuenta que el director es inglés. La verdad que, muchas de esas críticas me parecían exageradas, no me las creía, pero en la sala del cine, en medio de la película, me voy dando cuenta que mucho de lo que se criticó, era verdad. Y ahí tenemos un problema grande, porque es un personaje muy conocido, es un personaje que mucha gente lo conoce, es un personaje que ha sido una inspiración para muchos. Y para Francia, es un personaje muy importante de su historia. Entiendo que quizá, no te caigan bien los franceses o lo que sea, más allá de todos los chistes, imaginen por un momento qué dirían ustedes si hicieran una adaptación
de un personaje, un héroe de su historia, un prócer, alguien importante para la historia de su país, que le hagan una adaptación y que lo ridiculicen de esa forma? ¿Cómo se sentirían ustedes si vieran eso? Y sobre todo si vieran que está dirigido por una persona, bueno, justo de una nacionalidad con la que ese prócer, ese personaje histórico, estuvo en guerra, quien fue el enemigo. Bueno, la verdad que un poco sí, un poco parece una parodia, un poco parece una forma de ridiculizarlo, un poco no se termina de entender si quieren ver al hombre detrás del mito, humanizarlo, pero para mal, para ridiculizarlo, o hasta incluso al final que te muestra la cantidad de muertos, pero solamente te muestra los muertos de su propio bando, las bajas que tuvo del lado francés, y te lo deja así como un genocida total, un Adolfo que estuvo a punto de conquistar el mundo, y menos mal, gracias a Dios y la reina, que llegaron los ingleses y nos salvaron de este demonio. Ese final, ¿qué? Porque aparte, si me vas a mostrar los números de bajas, mostrame todos, mostrame las batallas ganadas y mostrame a los que él venció, mostrame la cantidad de batallas que ganó, que son muchas, todo lo que conquistó y todas las reformas, como había dicho antes, las reformas al Estado que había logrado implementar. Estamos hablando de una persona que, como digo, sale de la nada, luego de la Revolución Francesa, que se convierte en el abanderado de la Revolución Francesa y que luego, obviamente, se le va el poder de las manos, se vuelve loco, un tirano y autoritario, y ahí es donde empieza a perder control y poder. Es el auge y la caída de un personaje histórico. O sea, la historia está ahí, es impresionante, es muy interesante para contar. Pero todo eso no. Mejor mostrame a él teniendo sexo, dándosela por detrás a Josefina, sin un pajero, un cornudo, un cobarde y un inútil. Eso sí. Es que, de nuevo, una película debe poder sostenerse por sí misma. Uno debería poder entender la historia sin necesidad de que alguien te lo explique. Y si no, es porque está mal explicado. Hasta incluso puede ser una película totalmente inexacta históricamente y aún así ser una excelente película. Por ejemplo, Braveheart. Por ejemplo, Corazón Valiente. De Mel Gibson es un peliculón. Como película marcó un antes y un después de cómo se hacían las películas, sobre todo lo que es ambientación medieval y todo. Muchas de las películas que hoy conocemos y que nos gustan, bueno, existen gracias a que fueron influenciadas por esa. Sí, como adaptación histórica, un desastre, nada, no respeta nada, pero como película es excelente. Entonces, bueno, listo, perfecto, está todo bien. Pero si necesito ver un video de YouTube para que me explique lo que la película no me supo explicar, bueno, estamos mal. Y lo peor es que si después descubro que en realidad lo que la película me intentó explicar está todo mal prácticamente, bueno, ¿qué hacemos? A todo eso se le suman las mismas opiniones del director, de Ridley Scott, sobre Declaraciones de Napoleón, que no quería escuchar a nadie, que nadie le tiene que explicar cómo hacer una película y todo eso. Y bueno, y eso también termina mostrando, bueno, cuando haces declaraciones así tan fuertes y te peleas con todo el mundo, bueno, necesitas que tu producto hable por ti mismo y que demuestres que va a ser un peliculón. Cuando vemos errores, y de nuevo, los recortes, los saltos temporales y todo eso es problema de él directamente. Cuando vemos eso, bueno, y sí, es obvio que la gente se va a quejar. Y vamos a lo último, a mi apreciación personal. En esta no hace falta que coincidan o no, es lo que yo sentía al salir de la película, al volver a mi casa y todo. Bueno, teniendo en cuenta, como digo, que es un personaje que me parece fascinante, me parece excelente, me parece muy interesante, teniendo en cuenta que es un director que me inspiraba muchísima confianza, teniendo en cuenta que un actor protagonista me parecía también excelente, las imágenes, el tráiler y todo, creía que iba a ser unas mejores películas que iba a ver. Salgo totalmente, no sé, decepcionado, no sé. Creo que es una oportunidad perdida y con eso me quedaría. Es una gran oportunidad que se acaba de perder. Tenían todo para hacerla bien, tenían todo para marcar una de las mejores películas de los últimos años, porque la historia original ya es fascinante. El director, bueno, ya tiene renombre y tiene experiencia, el actor es excelente, entonces incluso Vanessa Kirby como Josefina está muy bien. Los actores hacen lo que pueden, es que hacen lo que pueden con lo que tienen. Si a Vanessa Kirby le dice, bueno, ponete en 4, y a Joaquin Phoenix le dice, ahora vos dásela por detrás, y me quedo filmando eso, bueno, los actores son actores, tienen que hacer lo que tienen que hacer. El problema es en qué me suma eso, qué gano yo como espectador viendo eso. Ah, no, pero te lo vuelvo a repetir. Ok. ¿Y? Ya entendí. ¿Y? No hay nada más. A lo último, también queda como eso, como un viejo
choto, es, no sé si una crítica a la masculinidad, no sé qué es lo que quisieron hacer. Y si querían hacer una nueva versión, supongamos, Josefina empoderada, la verdadera historia detrás de Josefina, no sé, algo así, o la emperatriz, algo así. Bueno, por lo menos hubieses empezado desde un principio, hubieses puesto en escena eso, el nombre tendría que ser eso, y bueno, uno decide si quiere ir a ver eso en el cine o no. Seguramente en ese caso le iría mucho mejor, porque bueno, no va uno tan engañado de decir, bueno, voy a ver Napoleón porque la película se llama Napoleón, la historia de Napoleón, y resulta que en realidad no, es la historia de Josefina, porque sin ella él no sería nada. Que ya sé que Josefina es muy importante para su vida, que ya sé que tenían una relación tóxica, que ya sé que Napoleón era, no sé, tenía un tema, un Edipo bastante grande también, bastante, Josefina era más grande que él, y bueno, muchas de esas cosas, y bueno, sí, ya lo sé, pero quedarse solamente la parte amorosa o sexual es solo un aspecto. El tipo tenía muchas cosas. Por algo, más de 200 años de historia, se sigue hablando de él, lo siguen conociendo. En cuanto a oportunidad perdida, veo que, bueno, la recreación de las batallas se ve espectacular. ¿Por qué no fuiste más por ahí? Si se ven buenísimas las batallas, dame más de eso. 60 batallas sobrevivió Napoleón. Es un montón. Las tácticas de batalla de Napoleón son increíbles. En un momento de la historia, Napoleón se termina enfrentando a todas partes, a todos los reinos, porque claro, sus ideas revolucionarias cambiaban completamente el paradigma y el status quo que ya estaba establecido de la monarquía absoluta con el poder absoluto, y este tipo venía a reformar eso. Entonces, claro, todas las monarquías que estaban alrededor, todas se veían amenazadas con estas nuevas ideas, creían que iban a perder sus privilegios, entonces entre todos los fueron a atacar. Y Napoleón se la aguantó contra todos juntos. Y lo logró mucho porque justamente era un genio militar. Un tipo muy estudioso, incluso de los anteriores de él. Un tipo que había estudiado mucho las estrategias de batalla de Alejandro Magno, de Aníbal, entre muchos otros. Que sabía cuándo atacar y cuándo retirarse, que la mayor parte de toda su carrera militar la peleó con inferioridad numérica. Pero bueno, tanta gloria, tantos logros le terminan comiendo la cabeza y terminas provocando su propia caída. Pero por eso también es un personaje fascinante para contar. Y todo eso, todo lo que estoy diciendo, todo lo maravilloso que podría haber llegado a ser, se ve diluido por un mensaje político actual que ya vemos en todos lados, del cual ya estamos cansados. Ya cansa. Es siempre lo mismo una y otra vez. Está bien, y no es tan explícito ese mensaje político como en otras que ya te lo tira el panfletazo en la cara, pero está y es el mismo problema que tenemos una y otra vez. Esta cuestión de reescribir la historia y de dejar a los héroes, a los personajes influyentes, no estoy diciendo que sean buenos o no, estoy diciendo influyentes, como unos inútiles, unas personas que realmente no valen la pena demonizarlos, ridiculizarlos. Eso sí, pero al mismo tiempo empoderar a las mujeres. No sé. Es un mensaje que ya se ve en todas partes. No estás mostrando nada nuevo. Y lo que más me preocupa de esto es las nuevas generaciones. Si no conocen la historia y lo único que conocen es esta versión de la historia, vamos a tener un gran problema porque no van a saber la verdad. Ahí es donde entramos nosotros a poder inspirar a estos a que, que investiguen, que descubran, que vean. Aliento a todo el mundo ahora mismo a buscar documentales de Napoleón, que hay muy buenos de forma gratuita en YouTube, hechas por grandes creadores de contenido y que te van a dejar mucho más conocimiento y te van a enriquecer mucho más que esta película. Es necesario para esas personas que no conocían de la historia que conozcan la verdadera, porque de nuevo, si se quedan solamente con estas nuevas reescrituras, estamos en un gran problema. Napoleón podría haber sido la mejor película de los últimos años, sin duda. Algunos dicen, está bien, pero la versión que nos mostraron en el cine no es la verdadera. La versión verdadera es la de Apple TV. Está bien. Tengo varios problemas con ese argumento. Primero es que, entonces las personas que pagaron su entrada para ir a ver en el cine, ¿qué pasa? ¿Te estás cagando en toda esa gente? Lo hubieras dicho antes y la gente no iba al cine y listo. Y se hubieran quejado de que, le va mal en taquilla. Y ¿qué querés que te diga? Se supone que la versión que vas a mostrar en el cine es la mejor. Es la recortada, pero que funciona por sí misma. Ejemplo, las películas del Señor de los Anillos, versión extendida y versión cinematográfica, versión de cine. Ambas versiones funcionan excelente, ambas funcionan genial. Hay mucha gente que nunca había visto la versión extendida y solo con la versión
versión que salió en el cine ya les pareció maravillosa, excelente y genial. De hecho, la premiación de los Oscars, todos los Oscars que se gana El Señor de los Anillos, fue por la versión de cine, no la extendida. La extendida la hicieron como un aporte más al fandom, a la gente, a los que les había gustado la película. Entonces, ahí tenemos este problema. La versión de cine tendría que ser la mejor, tendría que ser la ideal. Y la otra es, bueno, ¿querés más información? Acá la tenés. No una versión que está incompleta. Y bueno, no, ¿querés la completa? Bueno, volví a pagar. No, si ya te pagué la entrada del cine. Por otro lado, y el otro de los problemas que tengo con ese argumento de la versión extendida, la versión real y todo eso. Bueno, se supone que es el director el que elige qué entra a la versión en el cine y qué no. Entonces, ¿qué cosas dejaste afuera para mostrarnos esta película? ¿Qué cosas dejaste afuera? ¿Dejaste afuera más batallas? ¿Dejaste afuera más cosas que dejan mejor parado a Napoleón? ¿Qué cosas dejaste afuera? Porque de nuevo te digo, me mostraste más escenas de sexo que de batallas. Me mostraste más escenas, o sea, ¿cuál era el sentido de mostrarme a Napoleón arrastrándose, haciendo ruidos de cerdo? ¿Cuál era el sentido de esto? En el momento de que tiene miedo porque en el Parlamento se empieza a agarrar a piñas y sale corriendo como un miedoso. ¿Qué me dejaste afuera? ¿Y por qué decidiste que eso sí iba a ir a la pantalla? Realmente tengo dudas de que la versión extendida sea mucho mejor. Quizás sea un poco mejor, pero no sé qué tanto. Y después por otro lado, bueno, es el tema de, ok, pero entonces te cagaste en toda la gente que fue al cine a verla. No vale la pena verla en cine, ese sería el mensaje final, no sé. Así que bueno, sí, es un poco esto. Creo que es la película que podría haber sido la película, no solo la película del año, sino que una de las mejores de los últimos años. Creo que hubiera sido una enorme inspiración para mucha gente, para conocer al personaje, para poder inspirar a la gente a conocer de historia, cosa que es fundamental y sobre todo en estos tiempos. Y creo que es una gran oportunidad perdida de todo eso. Espero que por lo menos gracias a YouTube y gracias a las reseñas y todo puedan, bueno, inspirar a estos jóvenes, a esta gente a conocer un poco la persona detrás de esta película, a Napoleón histórico, y así como él muchos otros. Y esperemos que, bueno, que se termine esta moda de destruir a todos los personajes históricos y todo eso, porque bueno, tarde o temprano van a hacer una adaptación de algún personaje que te guste y lo van a destruir. Ojo con esto, porque nadie te dice que no vayan por alguno de tus héroes nacionales. Ojo, si no es que ya lo hicieron. Así que bueno, perdón por todo este desahogo final, pero bueno, es un poco lo que sentí, es un poco lo que me pasó, es un poco, bueno, lo que experimenté luego de una película que esperaba con muchas ganas y que luego de verla y todo, bueno, sucede un poco esto. Me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto, déjenlo saber en los comentarios, saben que todos los comentarios que sean de aporte a la comunidad siempre son más que bienvenidos. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, que saben que suscribirse ayuda muchísimo, muchísimo para un creador de contenido, es fundamental para nosotros. Así como también te invito a seguirme en las redes que tenés en la descripción. Sin nada más que decir, me despido, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre, los espero y los veo en el próximo video. Muchísimas gracias por escuchar.